sermón de Juan capítulo 1, y fue el 3 de abril del 24, o sea que estamos a punto de cumplir 2 años en Juan. Sí, y como faltan pues todavía algunos capítulos, yo creo que vamos a estar por lo menos pues otro año, yo creo, aquí en Juan, si Dios así lo permite, para que pues logremos ver todas las verdades que hay aquí expresadas, hay aquí enseñadas, ¿no? Entonces, ahí vamos. Cuando hice Isaías me tardé 5 años, entonces vamos rápido con Juan, porque Isaías fueron 66 capítulos, aquí solo son 21, ¿no? Entonces, ahí vamos. Estamos ahí en Juan capítulo 15, y ahí entramos a una parábola que dictó nuestro Señor Jesucristo, en la cual habló de una viña, y en esa viña pues describió a la vid, a los pámpanos, al viñador o al que cuida la viña también. La vid es un tipo de árbol, los pámpanos son las ramas que salen de ese como arbolito, es como una planta trepadora, vamos a decir. Los pámpanos son las ramas y el fruto se cuelga del pámpano, ¿verdad? De lo que hay ahí. Es muy interesante porque cuando enfrentamos una parábola tenemos que tomar en cuenta que todo es lenguaje figurado. Dios no es un viñador, Cristo no es un árbol para producir uvas, y nosotros no somos pámpanos o ramas que vamos a cargar uvas. O sea, es una comparación la que se está haciendo. Dios es comparado con el viñador que cuida y protege la vid para que dé fruto necesario. Cristo es comparado con la vid, con el árbol que carga con los racimos de uvas, y nosotros somos comparados con los pámpanos que son literalmente la ramita que va a cargar con el racimo de uvas. Cuando vemos una parábola debemos de tener cuidado de no exagerar cada uno de los detalles, sino más bien tomar toda la imagen que muestra la enseñanza principal. La parábola es una imagen terrenal que tiene un significado celestial, ¿verdad? Y esto lo logra esta forma de hablar por medio de la comparación, ¿verdad? Haciendo una comparación. En la parábola de la vid verdadera se nos habla de una experiencia diaria en la vida, sobre todo en el pueblo judío. Recuerden que la vid era algo muy importante en el pueblo judío, y se hace una comparación de la vid con el reino de Dios, ese reino que no es visible para nosotros. Entonces, la vid, que sí es visible, los pámpanos, un viñador, alguien que cuida de la vid, era una imagen muy clara para el pueblo judío para mostrar cómo era el reino de los cielos. La parábola muestra a los creyentes una luz para comprender verdades espirituales. Vayan a Mateo 13, 24 al 35, vamos a estar en Juan 15, ya saben, dejen un separador en Juan 15, pero vayan a Mateo 13, 24 y vamos a leer, 13, 34 al 35. Aquí vemos que la parábola presenta verdades en maneras que eran escondidas o estaban entretejidas, ¿verdad? Con verdades terrenales, y esto para quienes tienen interés en confrontarse con su pecado delante de Dios. Esto era lo que hacía el Señor Jesucristo, hablar en parábolas para causar el interés de aquellos que querían conocer más acerca de lo que Él decía. No les hablaba con un lenguaje claro y con un lenguaje perfectamente comprensible, sino en parábolas para despertar las ganas de decir, a ver, ¿qué significa esto? Vean Mateo 13, 34, 35. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El Señor dice,
solo iba a hablar en parábolas, de una manera figurada, haciendo comparaciones. Y vean este otro pasaje en Lucas 8, otro pasaje que nos muestra que el Señor decía las parábolas para aquellos que tenían interés en conocer más a Cristo y someterse más a Cristo. Lucas 8, versículos 9 y 10, muestran la parábola del sembrador, en donde Dios es la buena tierra y la semilla es el hombre. Pero los discípulos no entendían y tienen que pedir una explicación a Dios acerca de ello. Lucas 8, versículos 9 y 10 dicen: y sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Es la parábola del sembrador, versículo 10. Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Wow, esto es interesante porque el Señor quiere que haya quienes comprendan claramente, pero hay otros que dice, otros no deben de comprender. Esto nos hace ver que hay una distinción que hace Dios, pero todo esto es un cumplimiento, como dice ahí el texto de Lucas 8, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Vayan a Isaías 6, versículos 9 y 10, porque ahí Isaías es comisionado a hacer que la gente no entendiera. En Isaías 6, 9 y 10 se nos hace ver que el Señor hacía una distinción entre unos que Él quería que entendieran y otros que Él decía, estos no deben de entender. Los llamados son los que entienden, los que están interesados en que sus vidas glorifiquen a Cristo. Vean Isaías 6, 9 y 10. Esta es la comisión al profeta y presten atención a lo que el Señor le dice. Y dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus labios, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto es lo que lo mandaban a Isaías. O sea, imagínense ahora los evangelistas, ¿verdad? Vayan y hablen para que de tal manera que la gente no entienda, de tal manera que la gente escuche, pero no comprenda absolutamente nada, de tal manera que la gente no logre ver. Decías, entonces, ¿a qué voy? Esta es la sabiduría de Dios. Y esto nos habla de muchos privilegios que nosotros tenemos delante de Dios. Dios es consistente con lo que ha dicho en su palabra desde tiempos antiguos. Solo comprenden los que Dios quiere que comprendan. ¿Y no es esto maravilloso saberlo? Ustedes y yo somos de los que hemos comprendido. ¿Por qué? Porque Dios ha querido. ¿Se dan cuenta? Esto es sorprendente. En el caso de la parábola que vamos a ver hoy, debemos de comprender que tiene un solo significado. No se trata de que nosotros le asignemos el significado, sino de que encontremos el significado que le da la misma palabra de Dios. No se trata de que nosotros alegoricemos y pensemos en qué se nos ocurre que pudiera significar esta parábola, sino que tenemos que encontrar, analizar todo lo que la Biblia dice acerca de una viña, de un viñador, de las uvas, y cómo es que estas plantas debían producir un fruto. Una parábola tiene un significado terrenal que busca hacer comprender una verdad espiritual. Este capítulo lo vamos a dividir en dos secciones. Las dos secciones van a ser de esta manera. La primera, se necesita una unión para dar fruto. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. La segunda parte, será en la siguiente ocasión, se necesita la unión, obviamente con Cristo, para soportar a los enemigos. Fíjense bien, primero la unión para poder dar fruto, y después va a ser la unión para poder soportar a los enemigos.
Veamos lo que caracteriza la unión para dar fruto. Primero, eso es lo que vamos a ver hoy, la unión que debemos de tener para dar fruto, y ahí vamos a ver 6 características de la unión que nos obligan a llevar fruto. El fruto que Dios ha determinado, no es el fruto que nosotros querramos, sino el fruto que Dios ha determinado. No existe la posibilidad de que un hijo de Dios no lleve fruto. Lo que sucede es que muchas veces no tenemos los parámetros necesarios para evaluar nuestro fruto de manera real y personal. No entendemos cómo es que llevamos el fruto y a veces creemos que no estamos llevando fruto. Pero todo hijo de Dios, todo pámpano debe de llevar fruto. Vamos a leer Juan 15, del 1 y hasta el 17, y después lo vamos a ir detallando. Dice ahí Juan 15, 1. Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Primero, vamos a ver en estas 6 características, vamos a ver cómo es la unión, cómo se describe la unión que tenemos con el Señor para que podamos llevar fruto. Y lo primero que vemos es que la unión es tripartita. Está Cristo, está Dios y estamos nosotros. Dice en el versículo 1, en la primera parte, yo soy la vid verdadera. Y lo que nos causa esto es, ¿acaso hay una vid falsa? ¿Cómo es que Él es la vid verdadera? ¿Hay una vid falsa? Recuerden que les tenía que hablar en un lenguaje que ellos pudieran relacionar con su historia como pueblo de Dios. En efecto, el pueblo de Israel estaba bien familiarizado con la vid, ese arbusto o planta trepadora que produce uvas procesadas, ¿verdad? Dan vino, de eso está hablando. Si vemos en las bendiciones prometidas en Deuteronomio 8, les dice que Él les daría una tierra en donde había vides. Entonces la vid tiene un concepto muy amplio para el pueblo de Israel. Vayan a Ezequiel
porque la vid con mucho fruto era sinónimo de bendición, como por ejemplo en Ezequiel 19:10. En Ezequiel 19:10, cuando Dios está lanzando lamentos contra lo que se ha vuelto Israel, había sido un pueblo infiel, le dice que su madre o su origen fue muy bueno y después se corrompió. Pero vean cuál fue su origen. Vean la referencia que hace a cuál fue el origen de Israel. Ezequiel 19:10-11. Tu madre fue como una vid en medio de una viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima de las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Este era el origen de Israel. Y el origen de Israel era comparado como una vid. ¿A qué se refiere que tuvo varas fuertes para cetros de reyes? Al menos podemos hablar de David y de Salomón, que son los reyes que inician el reino junto con Saúl, si lo quieren tomar como referencia. Pero el Señor les está diciendo, su origen fue maravilloso, ¿a causa de qué? De las muchas aguas. ¿Y quién proveía todo esto? El Señor mismo. Vean ahora Deuteronomio 32:32, en donde se habla de Sodoma y Gomorra y se le compara también con una viña. Deuteronomio 32:32, la vid de Sodoma y Gomorra es una vid que produce veneno y amargura. Vean, esta es la imagen de la vid que tiene el pueblo de Israel. Deuteronomio 32:32 y 33, dice así, Deuteronomio 32:32. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellas son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de serpiente. ¿Podemos hablar de viña verdadera y viña falsa? De acuerdo a lo que la Biblia está mostrando. Por eso Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Por eso está ahí. Y veamos una viña de la que habla Isaías capítulo 5. Vayan a Isaías capítulo 5 y vamos a ver ahí a una viña en donde se habla del Señor como el viñador, se habla del Señor como el protector de la viña, pero esta viña de la que habla Isaías 5 dio uvas que no servían. Dio uvas silvestres. Esta es la imagen del pueblo judío acerca de la viña. Dice en Isaías 5:1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio frutas silvestres. No se muevan de Isaías 5. Jesucristo es la vid verdadera. Es la planta que da sus uvas que deben de dar, las uvas correctas. No dará uvas que no sean exquisitas. Y vean, esta es la unión tripartita, ¿verdad? El Señor dice, yo soy la vid, pero dice ahí también en el versículo 1, Él es la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Acabamos de leer Isaías 5, 1 y 2 acerca del amado que tenía una viña, pero vean cómo dice Isaías 5, versículo 7. Después de decir que ahora le va a quitar toda protección a la viña, dice quién es esta viña que dio uvas silvestres, Isaías 5, 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Se dan cuenta que habla de Israel y de Judá? Acuérdense que la nación está dividida. Israel son las tribus del norte, Judá son las tribus del sur. Y le dice, las tribus del norte, Israel, es la vid o la viña, ¿verdad?, que dio frutas silvestres. Mas Judá es planta deliciosa
suya. Una comparación, un contraste. Dios es el que cuida la viña. Dios es el labrador. Y en el caso de la viña de Isaías 5, Dios la protegió, la cuidó, le puso una cerca, hizo todo lo que podía hacer por su viña. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: crié hijos, los exalté, los elevé y se me rebelaron. Es lo que sucedió con la viña. El Señor les había dado todo el cuidado, toda la protección, y cuando el Señor viene a recoger sus uvas, eran uvas amargas, uvas silvestres, uvas que no correspondían con la forma en la que se les había cuidado. Dios cuida ahora esta vid, Jesucristo es la vid, el Señor es el viñador, nosotros somos los pámpanos, pero esta vid es la vid verdadera. Nosotros vamos a dar el fruto porque estamos arraigados, porque estamos pegados al Señor Jesucristo. Dios es el Padre, el viñador que está haciendo que la vid produzca. Él está en constante cuidado de su vid. Ahora, ¿quiénes son los pámpanos? Estamos viendo la unión tripartita. Dios Hijo, Dios Padre, y ahora vamos nosotros. Nosotros estamos unidos a esa viña, somos sus hijos. Dice en el versículo 2, todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Esta frase es muy interesante, porque aquí todos los que son de la corriente arminiana lo toman para decir que la salvación se puede perder. ¿Quiénes son los arminianos? Son los contrarios a los calvinistas. ¿Sí? Son las dos posiciones teológicas. Unos son arminianos y otros calvinistas. Nosotros somos calvinistas. ¿Sí? Para resumir, ¿cuál es la diferencia? El arminiano dice, el hombre aporta algo para su salvación. Es decir, que el arminiano piensa que Dios da el 99.99 del impulso para la salvación, y el hombre da el 0.01%, y entonces se logra la salvación. ¿Cuándo lo da el hombre? Cuando se arrepiente, cuando recibe a Cristo, cuando él opta por el Señor. El calvinismo dice, la obra de salvación es 100% de Dios. El hombre no aporta nada. Dios es el que produce convicción, Dios es el que produce arrepentimiento, Dios es el que nos convence de pecado, justicia y juicio, y esa es la razón por la que nosotros llegamos a ser cristianos. Esa es la diferencia entre el arminiano y el calvinista. Y el arminiano dice, ¿te fijas? Si hay un pámpano que no lleva fruto, es cortado. Entonces estaba en la vid y fue cortado, perdió la salvación. Esa es la posición arminiana. Pero en la calvinista nosotros decimos no. El Señor nos atrae a la salvación. El Señor es el que está haciendo todo. Si Dios nos dio la salvación como un regalo inmerecido, Él mismo es quien está haciendo que produzcamos el fruto que Él quiere. Ahora, les dije, no podemos meter todos los detalles del significado de esta parábola a un concepto teológico. Cuando dice que el empálpano que no da fruto lo echa, es el viñador. Ustedes han cuidado, y sobre todo las mujeres, los hombres no se nos da. Bueno, solo a Óscar Saldaña se le da cuidar plantitas, él es el que cuida todas las plantitas que están allá afuera, que de repente no hay agua y de repente se las descuida porque se va de vacaciones cuando las ven así medio tristes, pero luego las cuida bien. Pero las mujeres han cuidado plantitas, ¿verdad? Y cuando le cortan una ramita a la plantita que ya secó, no están echando a perder toda la planta. Simplemente le están dando un cuidado. Entonces, de lo que nos está hablando aquí es de que el Señor está cuidando a la viña. ¿Quién es la viña? Yo soy la vid verdadera, es Jesucristo. El Señor está dando todo el cuidado necesario para que todos los que atraen a Jesucristo lleven fruto.
Y cuando hay algo que lo obstaculiza, el Señor interviene para limpiarla. Dice el versículo 2, seguimos ahí en Juan 15:2. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La limpieza de Dios es constante en la vida de aquellos que son los pámpanos escogidos y entregados a Cristo. En Juan 6:39 dice Jesucristo que su Padre le dio a todos y Él los va a resucitar en el día postrero. Y todo lo que Dios le ha dado al Padre, nada se perderá. No hay manera de perder la salvación. O la tienes o no la tienes. No puedes tenerla y después perderla, porque quien te la dio fue Dios. Ahora bien, si tú crees que tú te ganaste la salvación, segurito la vas a perder, porque es tuya, no es de Dios. Por eso es muy importante que entendamos que el Señor es el que nos la ha dado. Tenemos también por ahí la parábola del trigo y la cizaña. Dios no permitirá que se mezclen los incrédulos con los creyentes. Pueden aparentar por un tiempo, pero ¿saben cómo se distingue entre el trigo y la cizaña? Las cizañas son hierbas, matorrales, cosas que crecen entre el trigo. ¿Cómo se distingue entre el trigo y la cizaña? Una vez que el trigo crece y espiga, abajo queda toda la cizaña, que puede ser pasto, pueden ser hierbas, pero se alcanza a ver cuál es el trigo. Debemos asegurarnos de estar pegados al Señor, porque si alguien no pertenece a la vid, va a ser cortado, va a ser quitado. Y ahora vean cómo se manifiesta la verdadera unión. Vean cómo el pámpano lleva fruto por su unión con la vid y con su unión con Cristo. Entonces ya vimos la unión tripartita, primer característica de nuestra unión con la vid. Pero ahora vamos a ver cómo es que la unión permanece. Y aquí hay un contraste entre los que llevan y los que no llevan fruto. Dice el versículo 3, Juan 15:3. Vean cómo dependemos permanentemente de nuestro Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿A quiénes les está hablando? Vienen de la última cena. Salieron de la última cena, parece que van camino a Getsemaní o se quedaron un poco de tiempo más ahí en el aposento alto. Pero el Señor le está hablando a los discípulos. Ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. A estos les dice, esto contribuye a que los pámpanos no pueden ser arrancados. Más bien los pámpanos que son limpios, no pueden permanecer. Pero Jesucristo le dice a los discípulos que ellos permanecerán porque están limpios por la palabra que les habló. ¿Cómo es que nosotros estamos limpios? Por lo mismo, por la palabra que hemos comprendido que es del Señor Jesucristo. Pero ¿quién nos hizo comprender? ¿Fue un evangelista que nos convenció? La corriente arminiana cree eso. Por eso insisten, tienes que creer y tienes que hacerlo, y si no te arrepientes, y creen que se trata de que ellos presenten un argumento tal que convenza a la gente. Y aquí hay una diferencia entre la forma en la que evangeliza un arminiano y la forma en la que evangeliza un calvinista, pero debo de aclarar esto. Ustedes y yo, cuando nos convertimos, cuando llegamos al Señor por la gracia que nos alcanzó, éramos arminianos. ¿Cuántos de ustedes lo sabían? Pues ni quién, ¿verdad? O sea, ustedes dijeron, yo me arrepentí, yo decidí por Cristo, yo recibí el Señor, yo hice la oración del pecador, porque eso es lo más normal. Es decir, que cuando llegamos al Señor todos somos arminianos. Pero si seguimos estudiando la palabra del Señor y logramos ver qué es lo que Él dice en su palabra, todos tenemos que convertirnos en calvinistas y decir el que hizo todo fue el Señor. Obvio después de que estudias, no es antes.
Porque cuando llegamos al Señor, ¿quién va a decir, oye, me está compartiendo el Evangelio arminianamente o calvinísticamente? No podríamos. Sí, pero todos creemos que nosotros lo hicimos. Es que me compartió fulano, sutano, y por eso fui a la iglesia y entonces yo lo hice. Y cuando dijeron, ¿quién se quiere arrepentir? Yo dije, yo me arrepiento. Pero ¿quién fue el que te impulsó? ¿Quién fue el que te movió? El Dios soberano de la creación. Dependemos de Él completamente. Vean el versículo 4. Permaneced en mí, Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La idea no es que alguien se pueda separar. Si Dios nos dio la salvación, no la podemos perder. La idea es que cada uno de nosotros, sus discípulos, estemos conscientes de que esta imagen de la vid y los pámpanos, entendamos que solo somos una pequeña ramita que sale de un tronco, ¿verdad? Que es el que nos da la fortaleza. Y que si esa ramita se cae en tierra, ¿qué puede producir por sí misma? Nada, nada. Entonces, la idea es que nosotros comprendamos que tenemos que estar pegados ahí, porque si nos separásemos de ahí, no podríamos hacer nada. No nos podemos separar porque la salvación nos la dio Dios y la salvación es segura. Pero que el Señor quiere que comprendamos cómo esa unión es la que nos da vida. La idea de permanecer es estar consciente de que hemos sido salvados, de que el Señor hizo todo, de que el Señor nos dio ese privilegio y que es gracias a que Él quiso que nosotros entendiéramos que estamos aquí. Y entonces caemos de rodillas diciendo, Señor, no puedo permanecer fuera de ti. Permanecer entonces significa que Cristo nos salvó y que Cristo nos está alimentando, que Cristo nos está edificando constantemente. ¿Se acuerdan de la iglesia de Sardis? Ellos se creían cristianos y le dice a la iglesia de Sardis, ahí en Apocalipsis 3:1, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La razón es simple, no por hacer obras o bien por realizar actos religiosos, significa que eres salvos. En alguna ocasión nos compartía el pastor Oscar Rivera, no piensen que su salvación depende del servicio que hacen a Dios. Algunos creen que sirven porque así aseguro mi salvación, ¿no? De eso no depende tu salvación. Bueno, entonces ya no vamos a servir. No, sirves porque reconoces que Dios te ha salvado y ahora buscas la manera de decirle al Señor, te lo agradezco. Te doy gracias por ello. ¿Cómo te sirvo, Señor? Entonces, eso es lo que nos comprueba que somos del grupo de los que son salvos. Nuestro deseo de decir, Señor, ¿cómo te pago? No hay manera de que te logre pagar, pero yo quiero dar, yo quiero servirte de la manera que sea. Veamos entonces lo que sigue. Y vamos a ver cuál es el fruto que Cristo quiere. Ya vimos la unión tripartita, la unión que permanece, y ahora vamos a ver la unión que produce. Primero, esta unión, cuando mantenemos esa unión con Cristo, dice que produce mucho fruto. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer habla de constancia, una conexión constante, continua con Jesucristo, aceptando la poda continua. Esto es muy interesante. Les decía acerca de una plantita, hay que cuidarla, ¿no? Salen ramitas, unas se secan, hay que quitárselas, moverle la tierrita. Mi mamá me acuerdo que le echaba una aspirina a la maceta, que porque le decían que era muy buena. Después dije, pues quién sabe, igual la está matando a la pobre plantita, ¿no? Pero era lo que creía. Hay quienes dicen, hay que hablarle a la plantita, ¿sí han escuchado eso, no?
Y porque si no le hablas a la plantita se te muere. Y cuando llegues a tu casa salúdala, ¿verdad? Porque para que vea que esté. Y ahí están saludando a la plantita, ¿verdad? Dios es el que está cuidándonos. Y a veces tiene que hacer una poda. ¿Para qué? Para que lleves fruto. Para que lleves fruto, ¿verdad? Y entonces el Señor hace una limpieza continua. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Por medio de poner por obra su palabra. Y entonces, del mismo modo que una rama es capaz de cargar un racimo de uvas, pero ojo, no lo puede producir, solo lo carga. Y como les digo, es una planta trepadora. Digo, no soy experto en viñas y viñedos, pero he visto alguna. El viñador tiene que decir, mira, aquí ya está produciendo el racimo, hay que darle soporte a esa plantita. Y tiran un cable, tiran un alambre, ¿para qué? Porque si la dejan suelta, se va a caer y va a llegar al piso. Entonces la tiene que dar soporte. El Señor está cuidando todo eso. El Señor está cuidando todos esos detalles para que el pámpano sea sano, para que el pámpano sea fuerte, porque el pámpano no le puede dar la vida a la vid, pero es la forma en la que llega vida a la vid. Si nosotros analizamos la palabra fruto, en el sentido que está siendo aquí usada, vamos a ser capaces de notar lo que es el fruto que produce Cristo. Me puse a buscar todas las formas en las que se podía manifestar el fruto y encontré más de 80. No les puedo dar las 80, solo seleccioné algunas. Dice Romanos 6:22, no vayan, después lo revisan, solo apunten. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El Señor quiere que parte del fruto que produce la vid sea la santificación. Romanos 15:28, Pablo dice a los de Roma que les llevará una ofrenda que dieron los de Macedonia y Acaya, pero a esta ofrenda le llama fruto. O sea, la ofrenda es un fruto. Segunda de Corintios 9:10, Pablo les habla de frutos de justicia. Debemos de ser justos de acuerdo a la justicia divina. Gálatas 5:22 y 23, ¿se acuerdan? El fruto del Espíritu. Colosenses 1:6 llama a los resultados del Evangelio el fruto del Evangelio. Colosenses 1:10 habla de que cuando andamos como es digno del Señor y le agradamos, hacemos frutos de buenas obras. Hebreos 12:11 dice que la disciplina, que al presente no es causa de gozo, después da fruto de apacible justicia. Segunda de Pedro 1:8 dice que al añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y piedad, a la piedad afecto fraternal, y dice, estas cosas nos permitirán llevar fruto. Les dije, hay más de 80 que podemos estar viendo que son ese fruto que el Señor quiere. Pero en el Antiguo Testamento podemos ver que cuando la vid daba fruto era por la bendición de Dios y cuando no daba era por la disciplina de Dios. Puede ser que cuando estamos bien unidos al Señor estamos dando fruto en todas sus formas. Pero en cuanto te separas tantito de Dios, empiezas a dejar de dar fruto. ¿Por qué? Porque te estás separando de Él. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Hay que disciplinar. Hay que podar. Hay que podar. ¿Por qué? Porque no me está dando fruto. Deuteronomio 7:13 dice que Dios daba el fruto del vientre de la tierra como bendición a Israel. Deuteronomio 28:18 podemos leer que Dios podía quitar el fruto como indicación de su falta de bendición. Es decir, que el fruto que Dios pide de nosotros solo se puede resumir de una manera: obediencia a sus mandamientos. Ese es el fruto. Dios sabe perfectamente quiénes luchan por obedecer y quiénes se complacen en la desobediencia. ¿Se acuerdan? ¿Es fácil obedecer al Señor?
¿Es difícil obedecer al Señor? No, no es difícil, hermanos. Cuando ustedes piensan que es difícil, acuérdense, se las he dicho muchas veces. Cuando ustedes piensan que es difícil, ya van mal. Es imposible obedecer a Dios. Cuando dicen es imposible, dicen solo que Dios me ayude. Y entonces van a ser un pámpano que van a decir, no me puedo separar de mi Señor. Porque separado de mi Señor, nada puedo hacer. Tenemos que vivir pegados a Él. Y por eso dice, hay otro fruto, hay otro pámpano que no produce nada. Vean el versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera. Pero noten esto, el que en mí no permanece, ¿quién inició? El que en mí no permanece, Él se separó. Y dice, ¿no quieres estar conmigo? Entonces te echo fuera como el pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ese pámpano no quiso dar fruto y dijo, ¿cómo que separado de ti no puedo hacer nada? Vas a ver que separado sí puedo. ¿Y qué pasó? Se cayó. ¿Y qué hizo? Se secó. Y a los que se caen y se secan, ¿a dónde los echan? Al fuego. Como dije, no podemos comparar todas las partes de la parábola con la vida real. No es que era un pámpano bueno y como se convirtió en un pámpano malo y no permaneció, entonces fue arrancado y perdió la salvación. No. Nos está hablando en términos de una planta que uno ve, viene el viñador, que es el Padre, dice hay que quitarle las cosas que le obstruyen para dar fruto. Solo podemos definir que Dios es el sabio creador, decide quién es el pámpano que permanece. Ustedes han permanecido y muchas veces lo pregunto, ¿quién tiene 5, 10, 15, 20? Conozco 30 años, yo por la gracia del Señor, 36 años en el Señor y hay muchos que tienen más años en el Señor. ¿Y por qué hemos permanecido? Porque Él lo ha hecho. Porque Él lo ha hecho. Y hemos enfrentado consecuencias por un pecado a veces. Hemos enfrentado angustia por alguna situación difícil, alguna situación adversa. Y ¿saben qué sucede? Entre más queremos mostrar que somos del pámpano, más arraigados estamos a Él. Y entonces aquí viene la demostración de la permanencia. ¿Cómo demostramos que permanecemos? Y aquí vienen 5 formas en las que demostramos que permanecemos. Primero, dice en el versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Ojo con esta frase. Permanecer en la vid, permanecer en Cristo, es permanecer en sus palabras, es permanecer en lo que Él dijo. No podemos decir que permanecemos en Cristo si no estamos pegados, adheridos, unidos constantemente a la palabra de Dios. Si tu fe no te puede llevar a la Biblia, tu fe tampoco te va a llevar a la iglesia. Si tu fe no te puede llevar a la Biblia y a la iglesia, tu fe tampoco te va a llevar a amar a los hermanos, así como son de defectuosos. Somos, para no excluirme. Si tu fe no te puede llevar a la Biblia, si tu fe no te puede llevar a la iglesia, si tu fe no te puede llevar a amar a los hermanos, tampoco te va a llevar al cielo. Tampoco vas a llegar ahí, porque ahí se está demostrando si permaneces o no. Ahora dice ahí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. No pedimos según nuestros deleites, porque según el contexto, dice el Señor que Él va a asegurarse de que llevemos fruto. ¿Qué es lo que debemos de pedir? ¿Cuáles deben de ser nuestras peticiones? Permíteme llevar el fruto que tú has determinado que debo de llevar. No es, que los análisis salgan bien, que el carro no se descomponga.
que el examen yo lo logre pasar. Eso no es lo que debemos. Pedimos que yo sea capaz de llevar el fruto de acuerdo a la vid. ¿Quién es la vid verdadera? El Señor Jesucristo. Pedid todo lo que queráis para poder llevar fruto y entonces te será hecho. Ay, Señor, qué trabajo me cuesta amar a estos hermanos. Pero como ese es el fruto que quieres que lleve, dame amor por los hermanos. Dame amor por el servicio. Dame amor por la ofrenda. Porque les dije, ¿no? El fruto también es la ofrenda. Dame el deseo, Señor, de ofrendar como debo de ofrendar. Cuando nosotros permanecemos en su palabra, sabemos qué pedir. Si no permanecemos en su palabra, no sabemos qué pedir. No pedimos para nuestros deleites, pedimos para la gloria de Dios. Entonces decimos, ¿cómo mostramos que estamos en permanencia? Porque nos gozamos en su palabra. Versículo 8. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando permanecemos en la palabra de Dios, la obediencia surge. Y cuando somos obedientes, Dios es glorificado y entonces ahí está el fruto. Fruto de justicia, de obediencia, de buenas obras, de confesar el nombre de Jesucristo. Y entonces ahí estamos mostrando que somos sus discípulos. Se los han dicho muchas veces. Muchos de ustedes han llegado a compartirme a mí problemas que tienen en el trabajo. ¿Por qué? Pues porque tú no eres igual que los demás. Porque tú no estás viendo con ojos de lascivia a los compañeros. Porque tú no estás viendo cómo tranzas. Porque tú no estás viendo cómo defraudas ahí. Porque tú no estás viendo cómo perder el tiempo y te dicen, no, ¿cómo? Ah, es que eres cristiano. Y ya te hacen de ladito, ¿no? Nos debemos de gozar en su palabra y debemos demostrar que somos discípulos de Dios porque tenemos un comportamiento completamente diferente. Debemos demostrar que somos sus discípulos. También nos mostramos que estamos permaneciendo a Él cuando nos gozamos en sacrificarnos por los hermanos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, permanecer en su amor amando. ¿Amando a quién? ¿Se acuerdan los 2 mandamientos? Amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo, amar a tu prójimo tanto como a ti mismo. Amar a nuestro prójimo, amar a los hermanos como el Señor nos pide. Va a crecer esta idea. Nosotros tenemos que comprender que primero el amor de Dios se debe de dar a todos para que entonces sepamos cómo amar al estilo de Dios. Si no entendemos el amor de Dios a nosotros, no puedes entregar el amor al estilo de Dios. ¿Por qué nos amó el Señor? ¿Porque eran muy guapos y muy bonitas? Porque eran muy inteligentes, porque eran santos, ya nomás les faltaba otro. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha amado Dios? Porque de lo vil y de lo despreciado agarra el Señor. Ustedes son de lo vil y de lo despreciado, yo no. No es cierto, hermanos, ya saben que ahí no es para jalarlos y que no se me pierdan. Somos de lo vil y de lo despreciado. No tenemos ningún valor en nosotros. Ah, pero tú le quieres poner las características al hermano para que lo puedas amar. No se puede. Porque si hemos de dar el amor de Dios, ¿cómo debemos de amar a los demás? Pues como son. No hablamos de tolerancia al pecado, se entiende. Pero hay que entender que no somos perfectos ninguno de nosotros. Si tú estás queriendo que para que logres amar a alguien tenga tales o cuales características, no sabes amar al estilo de Dios. No puedes amar el estilo de Dios. No podemos amar de la manera perfecta que lo hace Dios, pero si nosotros alcanzamos a comprender el amor de Dios sobre nosotros, vamos a poder amar con la fuerza de Dios, con la justicia de Dios, con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios.
Entender que el amor de Dios significó sacrificio para beneficiarnos a nosotros. Debemos aprender a sacrificarnos para beneficiar a otros. Nos gozamos en su palabra, en dar gloria a Dios, nos gozamos en sacrificarnos por los hermanos, pero vean el versículo 10, nos gozamos en sus mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceráis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo va ligado lo uno con lo otro? No podemos aprender a sacrificarnos en amor si no conocemos los mandamientos de Dios. Jesucristo guardó, obedeció lo que Dios le pidió. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. No crean que Jesucristo llegó a la cruz, pues ni modo, pues ya me mandaste. Me tengo que morir por estos de la iglesia, de la gracia. No, Jesucristo llegó por amor a nosotros, porque si no me muero no se salvan. El amor a sus mandamientos provoca primero una buena relación con Dios, pero después una buena relación entre nosotros como hermanos. En efecto, hay justicia, pero el amor cubrirá multitud de pecados. Si conocemos los mandamientos, comprendemos quiénes son los que verdaderamente están luchando por hacerlos, por mantenerlos. Si tú no estás luchando por obedecer los mandamientos, no entiendes quiénes están luchando por obedecerlos. Y entonces les quieres aplicar toda la carga, ¿verdad? Un cristiano no es así. Los cristianos no se comportan de esta manera. Claro que se comportan así, peor. Pero lo que queremos ver es que estés luchando. Y que digas, cuando te pregunten cómo te portas, luchando contra mi carne. Luchando por obedecer a Dios. Esforzándome por hacer lo que Dios manda. Nos gozamos en su palabra, en darle la gloria, nos gozamos en sacrificarnos por los hermanos, nos gozamos en sus mandamientos, pero vean también, nos gozamos en Jesucristo, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál era el gozo de Jesucristo? Hacer la voluntad de su Padre. Y para que esté en nosotros el gozo de Jesucristo, tenemos que permanecer pegados a Él. Para que entonces nuestro gozo sea, en esta prueba que me llegó, en esta situación que estoy viviendo, logré obedecer a Dios. Logré hacerlo a la manera de Dios. Estuve a punto de caer, pero lo hice a la manera de Dios. Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que estamos permaneciendo en la vid. Tenemos que demostrarnos que estamos permaneciendo en Jesucristo. Y lo hacemos cuando nuestro gozo es hacer lo que Dios dice y no lo que propone el mundo. No necesitamos otro libro que no sea la Biblia. Y bueno, ahora estamos viendo ya la unión tripartita, la unión que permanece, la unión que produce fruto, la demostración de la permanencia, pero ahora vean lo que produce la permanencia entre Jesucristo y nosotros. Dice ahí en los versículos 12, ¿verdad? Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esta es la tercera vez que Jesucristo dice esto. Ya lo había dicho en Juan 13:34 y aquí lo dice en Juan 15:12 y 13, y en el capítulo 17 va a hablar más acerca del amor entre nosotros. El amor de Cristo es el amor que excede todo conocimiento. Dice primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Podemos decir con toda seguridad que este es uno de los frutos que debemos de llevar. Este es parte del fruto, que ames a los hermanos, que estés deseoso de estar con los hermanos, que digas, hay un evento, vamos, porque vamos a compartir con los hermanos. Vamos a que me estorben ahí en el estacionamiento. Aleluya.
Vamos a compartir con los hermanos. Miren, en una ocasión se nos pidió consejo de una iglesia y decían es que esta iglesia se dividió por murmuración. Murmuraron unos contra otros y se dividió la iglesia. Les dijimos, no se dividió la iglesia por murmuración. Se dividió por no saber perdonar a los que murmuraron. Hicieron el chisme enorme. El que hay que confrontarlo, hay que ir a verlo, hay que que se confronte, esto no se ve. Perdónalo. Acuérdate cómo tú también luego andas hablando de otros. Amarnos es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y por lo tanto no debemos hablar de nuestros superiores. Miren, ¿qué surge de esta permanencia? Una amistad total con nuestro Señor, una amistad entre nosotros. Dice en el versículo 12, ya leímos el 12, el 13, perdón. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. No vamos a morir por los hermanos. Pero ¿sabes cómo te puedes morir? Cediéndoles, cédeles el asiento. Si usted se quiere sentar aquí, siéntese aquí, hermano. Hablamos del estacionamiento, cédele, hermano, no se preocupe. Llevaba yo prisa, pero no se preocupe. El cadáver nada más se enfrió más. El enfermo ahí sigue, ¿no? Poner la vida por nuestros hermanos, considerarlos más importantes. Pero fíjense lo que dice, también de nuestra amistad surge una empatía total. Dice en el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto es un privilegio enorme, que el Señor nos llame sus amigos. Somos sus esclavos, esa es nuestra condición hacia Él. Pero Él se goza en llamarnos sus amigos. Dice, porque somos amigos de Cristo, porque vemos que Él entregó su vida por nosotros. Somos amigos de Cristo, significa que debemos de ser obedientes a Él, significa que lo que Él manda es superior a nuestra sabiduría, es comprender que no hay cosa mejor, cosa mayor, no hay cosa superior que lo que Cristo pide. Y cuando obedecemos con humildad y sin cuestionar, entonces surge la confianza. ¿Han tenido amigos? Dicen, y hay amigo que es más que un hermano. Y se refiere a un hermano en la carne. O sea, un hermano o un amigo tal que te diga, oye, no traes 100 pesos, agarra mi cartera y saca lo que necesites. ¿Han tenido amigos así? A los hijos, ¿no? A lo mejor, y ya luego vas no agarró 100, ¿verdad? Te das cuenta. Pero el Señor nos llama a sus amigos. Y por eso dice en el versículo 15, vean esta confianza, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Un amigo da la vida por sus amigos. Jesucristo llamó a sus discípulos amigos de manera intencional. Miren, la relación amo y esclavo puede ser una relación de confianza, pero la relación de amigos es superior, pues no hay una búsqueda de intercambio de beneficios. El amo paga al siervo, el siervo obedece porque le paga el amo, ¿verdad? Recibe del dinero. Pero entre el Señor y nosotros hay amistad que no busca lo suyo propio, sino van más bien lo de los demás. Dice Proverbios 18:24, el que se dice amigo ha de mostrarse amigo. A Abraham le dijo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Eres mi amigo. ¿Por qué? Porque te he dicho lo que va a pasar. ¿Se acuerdan con Sodoma y con Gomorra? Le dice, te he dicho lo que va a pasar, tú eres mi amigo. Y a nosotros ya nos ha dicho todo lo que va a pasar. Tenemos el mapa exacto.
¿Qué va a suceder antes de que lleguemos a la eternidad? ¿Sabemos a dónde vamos? A causa del ministerio y de los viajes que hago, el otro día me surgía esta idea. Imagínense que me suba al avión y llegue yo con una plantita y la ponga aquí la plantita y la decore, y aquí corre las fotos de mis hijas y de mis nietos y le pinte aquí del color acá, y pues llega la señorita que atiende y dice, pues ¿qué le pasa? Pues si el vuelo nada más dura 3 horas y usted ya se quiere quedar a vivir aquí. Así estamos muchos de nosotros aquí. El vuelo nada más dura como 85 años. Vamos a la eternidad y queremos seguir arraigados aquí. ¿Te vas a llevar tu casa? ¿Tu carro? ¿Tus hijos? ¿Tu ropa? ¿Tus bienes? ¿Tu iPhone? Nada. Nada te vas a llevar. El Señor nos ha dado a conocer lo que va a pasar en el futuro. Debemos nosotros buscar estar ahí. Y entonces viene esta última característica, la verdad ¿saben por qué permanecemos? Esta es la verdad de la permanencia. Miren, hay 2 verdades acerca de esto. Esto es impresionante, porque vean esta gran verdad de por qué estamos aquí. Dice en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Por qué estamos aquí? Yo me arrepentí, yo decidí por Cristo, yo elegí al Señor. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, o sea que no estés de flojo, y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y vuelve a repetir, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué le van a pedir? Ay, Señor, que me suban el sueldo. Ya que mi esposo por favor haga devocional en la mañana. Que Él sea el que nos dirige espiritualmente y no yo. ¿Qué es lo que vas a pedir? Que sea capaz de llevar el fruto que tú quieres que lleve, Señor. Que yo pueda producir a 100 por 1. Ayúdame a entender que separado de ti nada puedo hacer. Esta es la única manera en la que nuestro fruto va a permanecer, cuando se lo pedimos a Dios y Dios hace que produzca. Es cuando nos da lo que le pidamos, pero le pedimos de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros pidamos. Solo cuando la palabra de Dios abunde en nuestra mente, cuando estemos experimentando la llenura del Espíritu Santo, vamos a poder pedir como Dios quiere. Y nuevamente aquí está hablando de la oración, de lo necesario es que ores. De la importancia que tiene que estemos orando unos por otros, de la prioridad que tiene la oración. Pídele a Dios, pero no le pidas caprichosamente. Mira, Señor, si quieres sanarme, ahí tú sabes, pero que en medio de esto que estoy pasando, la gente de mi alrededor logre ver que te amo, logre ver que confío en ti, logre ver esa gente que está a mi alrededor, que no me importa cómo me estés tratando para llevarme a la eternidad. Dice Apocalipsis 1, 5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. No solo somos sus amigos, tenemos poder, tenemos autoridad espiritual, poder espiritual, porque todo lo que pidamos al Padre en su nombre,
Él lo va a hacer. ¿Para qué? Para que nuestro fruto sea visto. Y vean otra gran parte de la verdad. ¿Por qué estamos aquí? La verdadera elección no se puede frustrar. Y vean, versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si hemos de tener el fruto que Él quiere que tengamos, vamos a lograr amarnos los unos a los otros. ¿Dónde se hace eso? No es en la iglesia virtual, no es por Facebook. Entiendo, hay mucha gente que verdaderamente tiene la necesidad de estar en Facebook y en YouTube, entiendo eso perfectamente. Pero si no estás insistiendo en asistir a una iglesia, no logras comprender cuál es el amor de los unos a los otros y es un mandato. Tienes que estar luchando por asistir a la iglesia, venciendo todo lo que te impide el domingo quererte levantar para ir a tu iglesia, venciendo el hecho de que ves en cualquier iglesia, no solo en esta, ay, ¿quién va a predicar? No, no voy. Ay, ¿quién va a hacer esto? Ay, ¿de qué se va a tratar hoy? No, hace mucho frío, hace mucho calor, hay mucho polvo, porque no ha llovido. Ha llovido mucho, hay mucho lodo. O sea, pretextos y pretextos. Miren, acuérdense que toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Dice Gálatas 5, 14 y 15. El mundo no puede dar la paz de Dios, pero tampoco puede dar el amor de Dios. El mundo no puede permanecer arraigado a Jesucristo. El mundo no puede demostrar que le pertenece a Jesucristo. Nosotros tenemos que hacer la diferencia en fruto, un fruto que Dios quiere que demos, ya sea en base a sus mandamientos y que como parte de este fruto se manifieste el amor entre nosotros, sus discípulos. Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, permanecer generando los frutos que ella marca, no los que nosotros queremos. No es como tú quieres. Bueno, vimos ya esta necesidad que tenemos de la unión con Cristo para dar el fruto. Y la siguiente vez vamos a ver la necesidad de esta unión para soportar a todos los enemigos que nos tratan de impedir dar fruto. Oremos. Señor, exaltamos tu nombre, dándote gracias, Padre, porque tu palabra, como siempre, nos anima, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos lleva a vivir un cristianismo supremo, un cristianismo vivo, un cristianismo real. Señor, ayúdanos a manifestar todo eso en nuestra vida. Porque, Padre, si no ponemos por obra lo que aprendemos, ¿de qué nos sirve aprender más y mejor? Ayúdanos, Señor, porque de otra manera, separados de ti, nada podemos hacer. Es en Cristo Jesús que oramos, Padre. Amén.